Sí. En cuanto a la numeración de los carbonos, cuando no hay ciclación y la estructura de la, digamos, de la molécula es lineal, los carbonos se forman de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. Pero un segundo. Coraima, ¿sí puede? Sí, señora. Ok. Sebastián, no le entiendo, que cuando la estructura es lineal, Y cuando la estructura de la molécula es lineal, los carbonos se tienen en cuenta o se enumeran de izquierda a derecha o derecha a izquierda. de izquierda a derecha, o sea, cuando tenemos configuración de Fisher. Sí, profe, Profe, es lo que se refiere él. Bueno, cuando es configuración de Fisher empezamos a nombrar a partir del carbono del grupo funcional. Ese sería el carbono 1 y de ahí en adelante. No sé tanto si derecha, izquierda o arriba, abajo, porque eso depende de cómo esté la molécula. Pero recordemos que en configuración de Fisher, esa molécula no está, digamos que es como una representación esquemática, pero no es como está en condiciones fisiológicas. Y se empieza a nombrar siempre a partir del del carbono, perdón, del grupo funcional. Ah, vale, profe, gracias. Ok, listo. Vamos entonces en que la glucosa ya la tenemos 1-fosfato. Ya tenemos glucosa 1-fosfato. ¿Listo? Ahora, el siguiente paso o el segundo paso es la síntesis de UDP-glucosa. ¿Qué será UTP? Uridina difosfato. Fosfato, trifosfato. Ok, cuando hablamos de UTP es uridina trifosfato, ¿cierto? ¿Qué tipo de molécula es? un ácido nucleico. Antes del ácido nucleico. Un monosacárido, ¿no? Es una glucosa. Profe, es un nucleótido. Algo así. ¿Sí? Es un nucleótido. Eso, un Muchachos, nucleótido. Ay, Dios mío. pilas con eso. Recuerden monosacáridos, monómeros polímeros. El monómero de los ácidos nucleicos es el nucleótido. Y la unión de los nucleótidos sí me lleva a la formación de un ácido nucleico, ¿cierto? En el caso del UTP, es un nucleótido no nucleico, es decir, es nucleótido, pero no nos va a llevar a la formación de ácidos nucleicos. ¿Listo? Como es un nucleótido, tiene entonces fosfatos en su estructura, ¿cierto? Si presta uno de esos fosfatos, entonces se convierte en UDP, es decir, pasa de tener 3 fosfatos a tener 2. ¿Listo? Ahora, ¿me están escuchando bien? Sí, señora, profe, tranquila. Sí, profe. Listo. La formación de los enlaces glucosídicos es un proceso endergónico. Ya habíamos visto entonces que el enlace glucosídico se forma por la unión de 2 monosacáridos, ¿cierto? En esa unión, entonces, se establece digamos que se establece en forma de éter, porque un oxígeno es el que me sirve de puente para unir esas dos estructuras, esas dos moléculas, y se da liberación de una molécula de agua, ¿cierto? Ese enlace glucosídico requiere energía. Ya habíamos visto que se forma así, pero lo que no habíamos visto es que para que ese enlace se forme necesita energía. Esa energía precisamente la va a traer ese UTP, ¿cierto? Y gracias a ese UTP, entonces, esa molécula se va a unir con la glucosa. Cuando se da esa unión, entonces UTP pierde un fosfato, libera un fosfato al medio y se convierte en UDP. Recordemos que la glucosa también estaba fosforilada. ¿Recuerdan? Glucosa 1-fosfato. ¿Qué sucede entonces? Ese fosfato nos sirve para que se dé esa unión, es como una chispa de unión, y vamos a liberar 2 fosfatos, el de la glucosa y el del UTP para convertirse en UDP. Y esos fosfatos es lo que se conoce como pirofosfato, que aparece acá donde les estoy señalando en la parte derecha, ¿cierto? Entonces, se sintetiza un nucleótido azúcar. ¿Por qué se llama nucleótido azúcar? Porque es la unión de UDP con glucosa. Esa reacción es la que precede la transferencia de azúcar en todo el proceso de polimerización. El difosfato de uridina en glucosa, que se conoce como UDP-glucosa, es mucho más reactivo que la glucosa solita. Esos fosfatos le dan esa energía que se necesita para que se dé
el enlace glucosídico. Debido a que el UDP glucosa contiene dos enlaces fosfatos, es una molécula muy reactiva y la formación de UDP glucosa es reversible y es catalizada por una enzima que se llama pirofosforilasa de UDP glucosa. No sé si tengan alguna pregunta. No, profe. Profe, esa pirofosforilasa exactamente actúa en qué, o sea, porque sí creo que adelante yo la había visto en otra parte, es que estoy buscando acá, yo tenía anotado. Sí, Esa ella, perdón, dele. ella básicamente lo que hace es permitir la unión de la glucosa con la UTP, ¿cierto? Y a su vez permite esta unión y también permite la liberación de los fosfatos para que la UTP se convierta en UDP, para que se liberen los dos fosfatos, el de la glucosa y el de UTP, y se pueda dar la unión como tal. Digamos que ella es la que hace toda esa reacción que estamos viendo aquí en esta gráfica. Yo encontré que más adelante que era la que cataliza la reacción del ácido glucurónico. Sí, Sí, porque es que en el ácido glucurónico ocurre lo mismo que estamos viendo acá. Es decir, para la síntesis del ácido glucurónico también necesitamos que la enzima se una a UDP que sea muy reactiva. Es, digamos que la misma reacción. Listo, ¿Sí es profe. claro, Julián? Gracias. Vale. Ok, acá entonces ya vamos a tener la unión de esa glucosa que está muy reactiva a lo que vamos creando de glucógeno, ¿cierto? Entonces, tenemos la UDP glucosa que acabamos de formar en la reacción anterior, ¿cierto? Ahí está la glucosa junto con los fosfatos y la uridina, ¿listo? Este pedacito que tenemos acá que les estoy señalando lo vamos a pegar al al glucógeno que estamos formando. ¿Cómo se da este proceso entonces? Acá tenemos cebador de glucógeno y dice N residuos. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí ya tenemos unidas estas dos glucosas, podríamos tener, por ejemplo, 20 glucosas y ese es N, ¿cierto? Entonces llevamos 20 residuos de glucosa, estamos ya formando ese glucógeno. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a pegar la otra glucosa para que se pegue. ¿Qué se necesita? ¿Qué se realiza en esa unión? ¿Qué enlace? Éter, enlace de éter. Ah. Enlace de éter. Más que enlace éter se llama enlace glucosídico. Glucósico. Porque no hay ningún enlace éter. Profe, ¿ese no es covalente? Exacto, es enlace covalente, que es un enlace Ay, glucosídico, profe. ¿cierto? Pero, señor. Es que yo estaba buscando lo de porque se volvía muy reactiva y no encontré, porque la UDP glucosa se volvía tan reactiva y no encontré nada. Lo que Ah, no, le da, pero- muy bien, lo que le da ese poder de reactividad, lo que le hace como tan explosiva y tan potente, es la presencia de los grupos fosfato de la uridina. Siempre los grupos fosfato me van a dar ese poder de reacción. ¿Claro? ¿Hasta aquí? Ah, listo. Vale. Ahora, piensen que se está haciendo como una chispa en esos grupos fosfatos. Y cuando se une con las, digamos que en este caso con el extremo, esto que estamos viendo acá, esta O que está solita, está esperando a que llegue otro monosacárido u otra glucosa específicamente para enlazarse, ¿cierto? Llega esta glucosa, se enlaza acá y se genera como una chispa de unión y esa chispa es la energía que le dan los fosfatos de la uridina. Si no tienen uridina, es casi imposible que se dé que se forme ese enlace glucosídico. Como también es casi imposible que se forme si en esa reacción no tenemos la sintasa de glucógeno o la glucogenosintasa, que es la enzima que me permite que se dé ese proceso. Ahora, acá en la parte de abajo nos dice glucógeno N más 1 residuos. Si yo les decía que arriba teníamos 20 residuos de glucosa, significa que aquí llevamos 21 con el que pegamos acá, ¿cierto? Entonces ya llevamos 21 residuos de glucosa. Y así se da la síntesis del glucógeno. Dirán ustedes, ¿y qué pasa con ese UDP? Porque la glucosa se une, y entonces, ¿qué se hace la uridina y esos dos fosfatos, cierto? Ellos se restablecen con otro fosfato del medio, se convierte en UTP y va a hacer el mismo proceso con otra glucosa. Así, la enzima sintasa del glucógeno o glucogenosintasa
rompe el enlace éster del UDP-glucosa y forma un enlace glucosídico, que es el enlace O, entre las glucosas para seguir creciendo la cadena de glucógeno. Y esa es la formación de glucógeno. Ahora, esa síntesis de glucógeno depende entonces de la glucógeno-sintasa, se forman los enlaces alfa-1,4 y sigue creciendo el glucógeno. Recuerden que el glucógeno es totalmente ramificado, ¿cierto? Entonces necesitamos una enzima que me permita los enlaces de las ramificaciones, y esa enzima es la enzima ramificante glucosiltransferasa. Ella permite entonces que se sinteticen los enlaces alfa 1,6 y como tenemos acá en esta imagen, se formen las ramificaciones en esta molécula. El enlace es igual un enlace glucosídico que también requiere la presencia de UDP, es decir, en esta glucosa que es la que se está enlazando, digamos que en ese enlace 1,6 porque es una ramificación, de igual forma necesitamos que esa glucosa esté unida a UDP para que tenga la energía suficiente para que se dé el enlace glucosídico. Y así se da la glucogenogénesis. Una pregunta. Yo ¿Sí? había visto que para iniciar la cadena del glucógeno se necesita de una molécula que se llama glucogenina. ¿Es el mismo cebador? Es el cebador, ajá, exacto. Básicamente se hace referencia a una secuencia muy corta de glucosas que es, digamos, la base para iniciar el crecimiento de esa cadena. Ah, bueno, profe. ¿Y cada cuánto se dan las ramificaciones? Digamos que no es, por ejemplo, decir cada 5 residuos de glucosa hay una ramificación, no. Digamos que es muy aleatorio, pero el glucógeno sí es muy ramificado. Ya depende de la cantidad de glucosa que haya disponible para hacer el almacenamiento como tal. Ah, bueno, Profe, profe, gracias. profe, la enzima ramificante glucosiltransferasa también se le puede solo decir la enzima ramificadora de glucógeno. Sí, generalmente aparece así como enzima ramificadora o ramificante y es la misma. Profe, ¿Sí? yo tengo una duda que pues no la había preguntado y antes de que avance más pues te quería hacer. Se dice el peptidoglucano o peptidoglicano porque yo estaba repasando desde antes y yo miré que en las primeras decía peptidoglicano y luego aparecía peptidoglucano. Es lo Entonces, mismo. ¿es lo Es lo mismo? mismo. ¿Se puede decir los dos? Sí, va a aparecer en muchos términos. Por ejemplo, cuando se dice glucoproteína o glicoproteína. Cualquiera de las dos y es lo mismo. Ah, listo, profe. Vale. Profe, es que me surgió una pregunta tonta, pero no sé, quería que me la respondieras. Pregúnteme, es que ninguna pregunta es tonta. Aquí, es que si al liberarse, pues al transformarse UTP en UDP, libera energía, la energía que queda, ¿cómo se vuelve a generar para volver a formar UTP? O sea, tienen energía, no sé, ¿de dónde cogen ellos la energía? ¿Tienen energía, mucha energía infinita? No sé. La energía la tienen los fosfatos. La energía siempre está en los grupos fosfatos. Estos iones siempre, siempre, siempre son los que tienen la energía. Entonces, tienen la energía suficiente para unirse con una molécula de glucosa y luego para unirse a otro grupo fosfato y formar de nuevo el UTP. Digamos que esa energía que tiene la molécula o ese nucleótido básicamente es dada por los grupos fosfato. No sé si responde la pregunta. Profe, Si hiciera eso. Sí, o sea que el fosfato es muy, muy reactivo. Es Claro, muy... por eso, por ejemplo, en una molécula de ATP, que es adenosintrifosfato, esa es la energía celular. Básicamente es por los grupos, perdón, por los grupos fosfato. Entonces, por eso, ¿qué hemos visto de energía? La bomba sodio-potasio. Por eso solo basta con que el ATP preste un fosfato a la proteína para que ella ya pueda abrirse y cerrarse, permitiendo la salida de sodio y la entrada de potasio. Ah, ok. Listo, profe, gracias. ¿Vale? Entonces, sí, entonces eso sería allí en ese proceso
cuando el fosfato da una molécula o, o realiza un proceso enzimático. Ese es un proceso enzimático ahí con el grupo fosfato, ¿verdad? Sí, son dos cosas diferentes que todo conlleva lo mismo, pero son dos cosas diferentes. Es decir, es todo un conjunto. Tenemos que tener glucosa, el cebador, la enzima, la presencia de UDP. Digamos que todo es un conjunto, ¿cierto? No significa que el fosfato tenga algo que ver con la enzima directamente, no. La enzima, que es la glucogenosintasa, ella básicamente lo que hace es permitir el proceso, permitir que se dé una cosa u otra, pero recuerden que las enzimas no, digamos que ellas no intervienen en la relación, ellas no se consumen, ellas no se procesan, ellas no hacen ninguna reacción. La enzima simplemente permite que ocurra una reacción, permite que la glucosa nueva se una con el cebador, que la uridina vuelva y se una con el fosfato para volver a formar UTP, todo eso, la enzima lo permite, pero ella nunca se consume en una reacción. Todo eso es indispensable, más no, digamos que reacciona la enzima, no. ¿No sé, Dani, si es claro? Vale, profe. Ok, Sí, claro. vale. Profe, una pregunta. ¿Sí? En cuanto al proceso entonces de la glucogenogénesis, digamos, las partículas de ATP, ¿cuántas se necesitan para hacer ese proceso? O sea, es que hay en otros procesos que tanto, o sea, como, pues ahora que los veamos nosotros, he mirado que en otros procesos uno obtiene ATP y en otros se gasta ATP. En ese proceso, más que todo se gasta, ¿verdad? ¿ATP o UTP? Comenzando empieza con ATP y luego, o sea, pasa a UTP. No sé si los dos se utilizan. No. En este proceso específicamente, que es la formación o la síntesis de glucógeno, la célula requiere UTP, es decir, ella utiliza los nucleótidos de uridina más no de adenina, que sería ATP. En este proceso específico utiliza UTP y necesita una molécula de UTP por cada glucosa que enlaza. No podríamos decir necesita, no sé, 500 moléculas de UTP porque es muy variable en cada momento, en cada persona, en cada célula, es muy variable la cantidad de glucógeno, perdón, de glucosas que se van a unir en enlaces glucosídicos formando glucógeno. Entonces, digamos que ya depende de la variación que se presenta en esa formación de glucógeno, pero en este caso se requiere UTP. Hay otros procesos celulares que requieren ATP, la mayoría es que este proceso es muy específico. ATP se necesita, por ejemplo, para el transporte a través de los microtúbulos, de determinadas vesículas, para la formación de aminoácidos en la transaminación, se requiere para las proteínas transportadoras, ¿sí? Pero entonces no hay como un estimado exacto de decir, ¿se requieren tantas moléculas para esta actividad? No. De pronto el único estimado que hay es respecto a la producción y respiración celular, que se dice que aproximadamente 34, 36 por cada molécula de glucosa, pero eso ya es en la síntesis de ATP. Ya, es ¿Sí? que, ¿Claro? o sea, sí, un poquito, porque como yo miré en la imagen que tenía ahí, de que Sí. como tal el ATP, luego por o sea, la glucosa es para pasar a glucosa 6-fosfato, gracias a la glucoquinasa, en ese proceso se requiere ATP y luego se transforma en ADP, y luego de ahí para allá sí ya es el UTP y bueno. ¿En dónde dice ATP? O sea, sí, o sea, la glucosa como tal, pues yo estaba mirando eso, de que como tal para pasar la glucosa 6-fosfato, gracias a la glucoquinasa en ese proceso, se Ajá. requiere de ATP y de ese ATP se obtiene un ADP. Ese ATP se requiere un ADP. Al inicio, cuando fosforilamos la glucosa para volverla a 1,6-fosfato, Ajá. lo que pasa es que ahí no utilizamos una molécula de ATP porque ahí utilizamos es una fosfoglucomutasa
que es una enzima que tiene en su estructura un fosfato. Entonces no estamos utilizando como tal el fosfato directamente ni el ATP, ni el UTP, ni en ninguna molécula energética, sino que la enzima puede hacer la transferencia. Lo que sucede es que generalmente la enzima, como pierde ese fosfato, en algunos casos lo toma del ATP y lo convierte en ADP. De pronto se relaciona más con eso. Ah, vale, profe, gracias. Pero ya luego, en todo el proceso de la unión glucosa-UDP, ahí sí ya es solo con el UDP, o sea, nunca es con el ADP, no. Porque es un proceso que es demasiado específico. Ah, sí, profe, sí, yo pensé que utilizaba como tal una molécula de ATP, pero ya me quedó Ok, claro. vale. Listo, muchachos, pasamos al proceso inverso o a la ruta metabólica inversa a la glucogenogénesis, que es la glucogenólisis, es decir, rompimiento. Es todo lo contrario a lo que acabamos de ver. Aquí ya hablamos de degradación del glucógeno. Esa degradación del glucógeno nos lleva a la liberación de glucosa. Normalmente se produce horas después de las comidas cuando empiezan a bajar los niveles de glucosa en sangre. El tejido hepático empieza a degradar el glucógeno o a alisarlo y así liberar la mayor cantidad de glucosa en sangre. En el tejido muscular esta degradación del glucógeno se lleva a cabo cuando se realiza un mayor gasto energético que no es cubierto por la cantidad de glucosa que está en la sangre, es decir, cuando realizamos ejercicio intenso. Las enzimas que influyen en este proceso, entonces primero tenemos la glucogenofosforilasa. Ella elimina las moléculas de, perdón que me abrió aquí una ventana. La glucogenofosforilasa elimina las moléculas de glucosa de los extremos. Pensemos en toda esa cadena de glucógeno y empieza a eliminar glucosas en los extremos y lo que hace es recortar cadenas lineales, es decir, que esta enzima glucogenofosforilasa rompe los enlaces alfa 1,4 y liberan moléculas de glucosa 1-fosfato. ¿Por qué 1-fosfato? Recordemos que cuando la glucosa se almacena, queda fosforilada en el carbono 1. Ahora, aparece otra enzima, la glucogenofosforilasa rompe enlaces 1,4, ¿cierto? Es decir, de las cadenas lineales. Entonces necesitamos una enzima ya no ramificante, sino desramificante, que elimine los puntos de ramificación. Esta enzima de ramificante tiene dos actividades. Una, que es glucosiltransferasa, ella básicamente transfiere la cadena de moléculas de glucosa con enlaces alfa 1,4, dejando la molécula de glucosa que tiene el enlace alfa 1,6. Es decir, que ella como que potencia lo que empezó a hacer la glucogenofosforilasa. Y la actividad específica de esta ramificante es una glucosidasa, que básicamente va a eliminar el enlace alfa 1,6 y así se van liberando las moléculas de glucosa. En esa imagen, perdón, me faltó este que está acá. Las moléculas de glucosa 1-fosfato que ya quedan libres se transforman en glucosa 6-fosfato por una enzima que es la fosfoglucomutasa. Todo lo que es mutasa significa cambio de, en este caso, el grupo fosfato. ¿Me están escuchando bien? Sí, profe. Sí, profe. Ok, perdón, es que me apareció ahí un mensaje y yo dije, ay, no se va a cortar. Bueno, en el tejido muscular, esa glucosa 6-fosfato se va a oxidar en glucólisis o mediante la ruta metabólica de glucólisis para obtener energía. En el tejido hepático se transforma en glucosa libre por la glucosa 6-fosfato. Profe. Se cortó, ¿cierto? Sí. Profe,